cuando alguien me decía, oye, Toño, yo gané 2,5 millones. Y haciendo mi cálculo, yo tendría que presentar declaración anual, sí, claro, y tendría que pagar un impuesto de 100,000 pesos porque me retuvieron mal. Le digo, no te preocupes, si es un solo patrón, no presentes anual y ese impuesto no se paga, o ya no. Hoy la resolución miscelánea, y lo vamos a ver, me dice que sí puedo no presentar anual siempre y cuando sea un solo patrón y pueda tener intereses nominales hasta 20,000 pesos, que es otra condición, pero siempre y cuando no haya un saldo a cargo. Porque si hay un saldo a cargo, ¿cuál es la idea? Sí presenta declaración anual. Pero en el caso que nos ocupa, repito, para no distraerme mucho, tengo RIP más sueldos y salarios. Por RIP, mi sugerencia por tercera ocasión, no presenten anual. No les va a beneficiar presentar declaración anual y van a tener más trabajo. Los pagos que hagan, utilícenlos como pagos definitivos y ahí queda. ¿Me explicó? Ahí queda. Y nunca el RIP, aun y cuando presenten declaración anual, lo van a acumular por sueldos y salarios. Simplemente son dos cajones diferentes que van a llenar. ¿Queda claro? Ahí para que tengan el dato nada más. A ver si hay una más y avanzamos con el material. Creo que hasta me está gustando más esto. Así que insisto, vamos a hacer un curso de puras preguntas. Dice, buenas tardes, que ya son buenas tardes. Si aparece una persona como representante de una compra-venta de casa-habitación y obtiene un ingresos por salarios, pero los ingresos no rebasan 600,000, ¿debe de presentar declaración anual? Bueno, yo no sé por qué me preguntan en particular 600,000 pesos, porque los 600,000 solamente son para préstamos, ¿de acuerdo? Donativos, entre otros conceptos. Y ahí sí son datos informativos obligatorios, cuando individual o en su conjunto rebasen 600,000. El caso particular, premios, ya lo veíamos. Sin embargo, por ley, cuando rebasas 400,000 por sueldos y salarios únicamente, estarías obligado. Pero insisto, por resolución miscelánea, que ya viene varios años que se publica, puedo tener salarios o asimilables mayores a 400,000 pesos de un solo patrón que no presente datos informativos, que no esté obligado, que no tenga esos datos y que no tenga ingresos por sociedad conyugal, copropiedad, ¿de acuerdo? Y no tenga ingresos por pensión, jubilación y demás, puedo no presentar declaración anual. Espero que haya sido claro y si no, lo checan en su material. Pero aquí viene un dato adicional que me llama la atención y nada más lo subrayo y dice, si aparece una persona como representante de una compra-venta de casa o habitación, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más debo de comentar lo siguiente. Si esa persona que hoy llamas tu representante recibe el dinero de la venta de casa habitación en donde nada más figura como representante o como comisión por corretaje, sin ese dinero que está recibiendo, que no es de él, no está sentado en un contrato, ese dinero paga impuestos. ¿Y quién va a pagar impuestos? El representante, ¿cómo lo llamas? O la persona que te va a cobrar por corretaje financiero, ¿de acuerdo? Por corretaje. Diferente sería, yo soy el intermediario. Tú vendes tu casa, yo soy el intermediario entre comprador y vendedor. Tú me puedes decir, José Antonio, quiero que captes el recurso de la venta de casa habitación mía, pero al final del camino, ¿quién la está vendiendo? El vendedor, no yo. Y eso lo asiento por contrato, yo acredito frente a la autoridad que ese dinero que cayó en mi cuenta no es mío, es de él, y así lo soporto en el contrato. ¿Queda claro? Porque si no, ahí viene el problema, el ingreso es para mí y pago impuestos. Y la persona que vendió en su momento también tendría que acumular, claro, si rebasa más de 700,000 UDIs o tiene una venta en un periodo de 3 años, ¿de acuerdo? Pero lo que sí debe de acumular, que también es otro comentario, la comisión que cobro por la actividad de representante o de corretaje, ¿me explicó? Y esa comisión, pues es una actividad empresarial, ¿de acuerdo? Y al ser una actividad empresarial, la comisión, en los términos del artículo 75 del Código de Comercio, que por cierto la puedo asimilar a sueldos y salarios, que es otra historia, ¿de acuerdo? Esa comisión, si emito CFDI, o lo asimilo a sueldos y salarios, y desde luego yo, como intermediario, la acumulo en mi declaración anual, que queda perfectamente claro. Pero bueno, avancemos con el material y luego revisamos otras preguntas.
Otra parte es los intereses reales menores a 100,000 también causan un impuesto a la renta definitivo. Y lo que ya les platicaba, punto 4, ingresos de residentes en el extranjero, ¿de acuerdo? Pero hablo de residentes en el extranjero. Vean la laminita que les dibujé, residentes en México, residente en el extranjero con 1,5 millones, ¿recuerdan? El residente en el extranjero, pese a que cobre lo que cobre, por salarios, por honorarios, por intereses, por lo que quieran, causan impuestos sobre la renta definitivo y no presenta anual. Ya lo leíamos en el artículo 150, primer párrafo de renta, excepto que cambie su residencia fiscal. Que quede claro, señores, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están 4 conceptos que causan un impuesto sobre la renta definitivo. Bueno, como dato meramente adicional, en este caso, la regla miscelánea, ahí le comparto la regla 3.17.3, menciona de manera general que pudieses haber presentado, no sé cómo, pero así viene la regla, que pudiste haber presentado tu declaración anual en enero, febrero o marzo. Y entiéndase que por ley está presentada de manera extemporánea, pero para que no cobre multa, la regla miscelánea en esta regla me dice que se entiende presentada el 1 de abril, por lo tanto está presentada en tiempo y forma. ¿Y por qué digo que es un poquito arbitraria esta regla? Porque yo nada más quiero preguntar, ¿en enero ya tenía este software para presentar la anual? No. ¿En febrero ya tenía este software? No. Es más, ayer todavía me preguntaron, oye, ¿no has tenido problemas para meterte al software? Claro, o se va a la red, o se va al internet, ¿me explicó? O no te permite el acceso, etcétera, etcétera. Pero cuando tienen suerte y demás, lógicamente sí permite el acceso, ya viene información precargada, puedes editar, puedes borrar, etcétera, etcétera, la información que no corresponda a los ingresos, deducciones que tú tengas, y la idea es pues terminar la captura con los ingresos y deducciones que realmente correspondan, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí está la herramienta de que me dan la posibilidad de haberla presentada antes de abril y se entiende presentada en tiempo y forma. Bueno, de manera un poquito más sucinta, más particular, ¿cuáles son los ingresos que se van a declarar en lo anual independientemente del monto? Vean, honorarios, actividades empresariales del régimen general, arrendamiento de bienes inmuebles, enajenación de bienes inmuebles, adquisición de bienes, dividendos y obtención de otros ingresos. Por ejemplo, ¿cuál? Remanente distribuible. Que por cierto, muchos confundimos lo que son anticipos y rendimientos a miembros de sociedades civiles con remanente distribuible. Son 2 conceptos totalmente diferentes. Pero tanto uno como otro son ingresos acumulables, ¿de acuerdo? Bueno, independientemente del monto del ingreso que se perciba, aclaro, excepto los anticipos y rendimientos. Por ejemplo, para que quede claro, tú que me estás viendo hoy, tengo honorarios, un solo recibo de honorarios por 10,000 pesos. ¿Estoy obligado a presentar declaración anual? Sin problema. Presenta anual, de manera obligatoria. Tengo ingresos por arrendamiento, pero no emití ningún CFDI. ¿Estoy obligado a presentar declaración anual? Sí, con ingresos de 0, porque tienes la obligación. ¿Me explico? Lo único que te puede salvar, de acuerdo a norma de procedimiento, es presentar la DIOT. Cuando tengan ingresos, ¿de acuerdo?, que no rebasen 4 millones de pesos personas físicas, pueden no presentar la DIOT, pueden no presentar la contabilidad electrónica, ¿de acuerdo?, porque son de las bondades que nos da la autoridad en personas físicas. Pero de que presentan la anual, sí. Ahora, otro ejemplo que casi nadie hace. Soy socio de una persona moral, socio. No percibo dividendos. ¿Tengo la obligación de presentar declaración anual? Sí. ¿Quién la presenta? Casi nadie. Por lo tanto, no se asusten cuando llegue la multa. ¿Me explicó? Tengo ingresos porque vendí un local comercial. ¿Estoy obligado a presentar declaración anual? Sí. Oye, fue mi único ingreso. Con la pena. Tengo ingresos por adquisición de bienes. ¿Cuándo se da un ingreso por adquisición de bienes? Creo que es muy común, y me dará la razón, cuando a lo mejor yo tengo un ingreso por renta. Y te digo, a ver, fulanito, ahí está mi terreno, te lo rento. Y me puede decir el arrendatario, a ver, José Antonio, pensando que yo fuera el dueño, ¿me permites hacer locales comerciales, de acuerdo?, a descuento de renta, etcétera, etcétera? Hay una negociación previa. Ahí estaría en presencia de un ingreso por adquisición de bienes, claro, pero también tienen que evaluar
la periodicidad del contrato. Es importante. ¿Y por qué sí puede caer el supuesto de ingreso por adquisición de bienes? Porque vas a tener un incremento en tu patrimonio. Antes nada más tenías el puro terreno, hoy tienes el terreno más locales comerciales. Que por cierto, algo que no se debe de hacer. Por ejemplo, vi un cliente, nada más les digo a qué se dedica, es un gasolinero. Y alguna vez lo platiqué en un curso. Les dije, ¿cómo es posible de que ese gasolinero venga trabajando con pérdida, ¿de acuerdo? O una utilidad, pero así de cacahuates, cuando factura más de 300 millones de pesos al año. Que entiendo que lo que se gana en gasolina, en diésel, pues es poquito, me queda claro. Y también me queda claro que tiene gastos fijos, me queda claro. Pero lo que no me queda claro es que derivado de una observación que hice, como lo fui a visitar varios par de meses, me di cuenta que el primer mes estaba la pura gasolinera y nada alrededor, nada. Segundo, tercer mes voy y ya tiene un local comercial. Tercer, cuarto mes que voy ya tiene 2 locales comerciales y le digo al contador, oye, ¿y cómo estás deduciendo estos locales comerciales? Dice, ay, contador, pues los mando al gasto. Y le digo, ¿tienes presente lo que es mantenimiento, de lo que es adición y lo que es mejora? Dice, pues yo no entiendo lo que me dices, pero me dice el patrón que lo mande al gasto. Pues cuidado, porque tú eres partícipe de una evasión fiscal, porque estás utilizando un concepto que se llama simulación, porque deduces algo que es una inversión como un gasto. Por eso la comparación. Una cosa es mantenimiento, que se va al gasto. Otra cosa es mejora, que se va al activo. Y otra cosa es adición, que se va al activo. En el caso que les platico, ¿de qué estamos hablando? De adición. ¿Por qué? No tenía locales comerciales y hoy ya las tiene. Que les puede pasar a personas físicas, que también hay gasolineros, personas físicas. Ahí, no, ahí se los dejo, ¿no? Como dicen en mi pueblo, te lo digo a ti, Pedro, para que entiendas tu Pablo. ¿Queda claro? Entonces, no hagan cosas buenas que parezcan malas, porque el texto del artículo 108 del Código dice, se entiende evasión fiscal que con el uso de engaños o aprovechamiento de errores ocasiona un perjuicio al fisco federal. ¿Y por qué perjuicio? Porque no estoy pagando impuestos o estoy pagando menos impuestos de los que causé. Entonces, insisto, la línea es muy delgada. ¿En qué punto estoy bien y en qué punto dejo de estar bien? Estás bien cuando cumples con el texto de ley. Estás mal cuando dejas de cumplir con el texto de ley. Entonces, ahí está el ejemplo, ¿no? En honorarios, en arrendamiento, en dividendos, en enajenación de bienes, en adquisición de bienes. Pese a que tengas un peso, y voy muy al extremo, estás obligado a presentar declaración anual. Cosa diferente es los anticipos, ¿de acuerdo?, que perciben los miembros de sociedades civiles o cooperativas. Por ejemplo, para que tengan el dato, ¿quién de ustedes ahí, que me está viendo en su pantalla, en su computadora, es socio de una sociedad civil que tributa en el título 2? Hablo de despachos. ¿De acuerdo? Despachos de contadores, despachos de abogados, despachos de ingenieros, despachos de economistas, despachos de arquitectos, etcétera. Son socios, ¿de acuerdo?, de sociedad civil. Pero una primera pregunta que se tienen que hacer, ¿cómo cobran ustedes socios? Pues la respuesta obligada tiene que ser de acuerdo al artículo 94, fracción tercera. ¿De acuerdo? Fracción segunda, corrijo. Y entonces, ese artículo 94, fracción segunda, para la persona moral que es la sociedad civil, en los términos del artículo 25, fracción 9, los puede meter como una deducción, que es una deducción. Pero si lo que yo estoy cobrando como socio, que está en el capítulo de sueldos y salarios, no rebasa 400,000, puedo no presentar declaración anual. Es la excepción a la regla, que la puedo presentar de manera opcional, sí. ¿Queda claro? Pero fuera de esa excepción, los ingresos que están del punto 6 al punto 1 o al revés, del punto 1 al punto 6, están obligados a presentar declaración anual independientemente del monto del ingreso que obtengan, que quede claro. Bueno, otro punto también, que también ahí lo ven en su pantalla, y volviendo a los que son sujetos de la ley del impuesto sobre la renta, cuando tengan un ingreso del extranjero, y ahí la lámina es muy clara, acumulan la totalidad de ingresos de México y del extranjero,
Y ahí nada más está la referencia de la ley FATCA que ya les mencionaba, donde Estados Unidos en particular es muy, muy cuidadoso de los ingresos de las personas físicas que puedan tener en el extranjero, en caso particular de Estados Unidos. Es más, en su momento, en un curso que di ya hace muchos años, había una lámina que les compartía y les decía, en esa lámina en su momento decía, no es un delito tener cuentas en Estados Unidos. Hasta ahí las cosas bien, siendo mexicanos desde luego. Pero la lámina en su momento, que es un extracto de la filosofía de la recaudación de Estados Unidos, dice, lo que sí es un delito es que si esas cuentas que tú tienes mexicano en Estados Unidos generan rendimientos, los rendimientos no los acumules para efectos fiscales en casa. ¿Queda claro? Eso sí es un delito. Y otra vez están cometiendo un delito de defraudación fiscal. ¿Queda claro? Entonces la lámina, ¿qué me está diciendo en su totalidad? Acumula el 100% de los ingresos. ¿En dónde? En el país de donde eres residente para efectos fiscales. Y en esta lámina, espero que ahí lo vean en su exacta dimensión, simplemente es un papel de trabajo que, como siempre les he dicho, el papel de trabajo se tiene que explicar por sí mismo. Ahí nada más les comparto los conceptos divididos, lo que son ingresos del extranjero, deducciones del extranjero, ingresos de México, y en donde dice total, entiéndase que es lo que voy a acumular en México como declaración anual. Si acotamos en la segunda columna que habla de ingresos del extranjero, que así me obliga el artículo 5, me dice, a los ingresos del extranjero, quítale las deducciones del extranjero. Y sobre la utilidad del extranjero, aplica la tarifa del 152. Y en mi ejemplo me da un impuesto de 70,492, en este ejemplo en particular. Y en la parte inferior les doy el dato del impuesto que se pagó en el extranjero, que son 138,000. ¿Qué quiere decir? Que del 1,250,000 que yo tuve del extranjero, pese a la mecánica de pago de impuestos que tuve deducciones, allá pagué vía directa o vía retención, pagué 138,000 pesos reales en el extranjero. Pero de esos 138,000, por mecánica de la ley casera, ley doméstica, artículo 5 mexicano, al tomar la utilidad fiscal de los ingresos específicamente del extranjero, me da un monto acreditable de 70,492. Y si ustedes van siguiendo las flechitas, ya que acumulo el 100% de mis ingresos, total de ingresos México en el extranjero, total de deducciones México en el extranjero, le puedo restar ahí ya deducciones personales, ¿de acuerdo? Le puedo restar ahí ya en la anual estímulos fiscales. Y le aplico la tarifa de 152. Me da un impuesto, en mi ejemplo, de 273,000. Le resto de entrada pagos provisionales. Le resto retenciones de impuesto a la renta. Y después, sobre el impuesto causado, observen, ¿de acuerdo? Le voy a restar el impuesto sobre la renta máximo acreditable que yo pagué en el extranjero. Y aquí, si se dan cuenta, resto el total. ¿Por qué razón? Porque el impuesto causado, que en mi ejemplo me da 169,000, es mayor al impuesto que puedo acreditar. ¿Dónde tendría complicaciones? Que en el impuesto causado acá, después de restar pagos provisionales, me diera una cantidad menor a 70,000, que yo les decía en uno de mis comentarios. Si me da un impuesto menor al que yo puedo acreditar, eso nunca me puede dar un saldo a favor. Ejemplo, aquí en este caso, si me diera un impuesto a cargo, ya después de restar pagos provisionales de 50,000, ¿cuánto pudiera restar de ese ISR que pagué en el extranjero? Que el tope son 70,000. ¿Cuánto puedo restar? 50,000. Y esos 20,000 que me quedan no se pierden. La misma mecánica de la ley de renta me permite aplicarlos en los próximos 10 ejercicios actualizados con la misma mecánica de pérdidas fiscales cuando me dé saldo a cargo en los próximos ejercicios. Pero en el ejercicio que estamos trabajando hoy, 2019, el acreditamiento del impuesto a la renta pagado en el extranjero no me genera saldo a favor. Que quede claro, ¿eh? Pero ¿cuál es un poquito la moraleja de todo esto? Que finalmente acumulo, y que no se los olvide, ingresos de México e ingresos del extranjero. Siempre y cuando yo, contribuyente, que es tu cliente, o que eres tú, o que es tu socio, sean residentes para efectos fiscales en México. ¿Queda claro? Sale. Y ahí para todos nosotros conocido, ahí les comparto la tarifa anual que no tiene modificaciones, ¿de acuerdo? La última modificación de las tarifas fue en el año 2018, por lo tanto,
del 2018 al 2019 no se incrementa la inflación en más de un 10%, por lo tanto no se actualizan. Y aquí lo que resalta es lo que ya les adelantaba. Observen que la tarifa es progresiva en materia de la base. Hay que entender cómo viene propuesta. Hay un límite inferior, hay un límite superior, hay una cota fija y hay un porcentaje del impuesto. Y el porcentaje del impuesto, vean que va del 1.92% al 35%. Eso quiere decir que la tarifa es una tarifa progresiva. Progresiva. Por lo tanto, cuando la base sea mayor, pues lógicamente voy a pagar mayor impuesto. Por eso, repito por segunda ocasión, cuando acumulen varios ingresos en una declaración anual, que no sea sorpresa ni para ti contador, ni para ti inversionista, ni para ti empresario, ni para ti contribuyente, que tengas un saldo a cargo en tu declaración anual. Porque puedes pasar, por ejemplo, del 10.88, puedes pasar al 16, o puedes pasar del 17.92 al 21.36. ¿Queda claro? Entonces, simplemente cuando hoy hablamos, ya también hace un par de horas, de mandamiento constitucional de que paguen impuesto como mandamiento de los mexicanos, yo les decía, pagan impuesto en base a un principio que es para sufragar los gastos públicos. Y me dice, esa contribución tiene que ser proporcional y equitativa. Sí, pero no olviden algo que nos puede causar muchas dudas. La proporcionalidad, ¿de acuerdo?, va en función de la base, no va en función del ingreso. Que quede claro, que quede muy, muy claro, señores. Por eso la autoridad ha tenido a bien, ¿de acuerdo?, los honorarios, asimilarlos a sueldos y salarios. Y un ejemplo sencillo, muy sencillo. Si yo tengo honorarios, un ejemplo sencillo, de 10,000 pesos, ¿de acuerdo? A ese ingreso por honorarios, los contadores, ¿qué hacemos? Pues le metemos deducciones del capítulo, siendo muy propositivos, que sean deducciones reales, que estén timbradas, ¿me explicó? Que estén pagadas vía bancarizada, que sean estrictamente indispensables, que tengan una razón de negocios, que tengan relación de costos y gastos con ingresos, todo padrísimo. Y si a lo mejor mis deducciones son de 8,000, entonces, ¿sobre cuánto pago impuestos? Sobre 2,000. Pero ¿qué me dice la autoridad? Si esos honorarios que tú cobras son honorarios preponderantes, ¿de acuerdo?, ya no los manejes conforme al capítulo 2, manéjalos como a capítulo 1, es decir, como asimilables a sueldos salarios. ¿Dónde pagaría más impuestos? ¿Como asimilables o como honorarios puros? La respuesta es simple. Si en mi ejemplo les dije, tengo 10,000 de honorarios y 8,000 de gastos, ¿sobre cuánto pagaría impuestos? Sobre 2,000. Al asimilarlos a sueldos y salarios, ¿sobre cuánto pagaría impuesto? Sobre 10,000. ¿Qué va a provocar esto? Pagar más retención de impuestos. Por lo tanto, saco una conclusión a priori de todo esto. ¿Por qué es ese tipo de ejemplos la autoridad? Porque le está apostando a que a través de la recaudación, ¿de acuerdo?, y esa recaudación puede provenir en muchos de los casos de retenciones. Retención por salarios, asimilables, IVA y demás, pues la autoridad va a incrementar su recaudación. Otro punto, ¿cómo va a incrementar la recaudación? Cuando detecte que tienes discrepancia fiscal, lo que ya platicamos, es un ingreso omitido. Cuando metas deducciones falsas, que puede provocar un ingreso omitido porque la base es mayor, ¿me explicó? Lógicamente sin pretender caer en delincuencia organizada. Pero bueno, aquí la idea, y concluyo esta lámina, la proporcionalidad es en función de la base, no es en función del ingreso. Por eso es curioso, pero puede pagar más, ¿de acuerdo?, quien gane menos a quien gane más. Porque los que ganan más, y ya hablo de los grandes contribuyentes, hablo de empresas transnacionales, hablan de contribuyentes, por ejemplo, de arrendamiento. Yo no me imaginaba, pero yo tengo clientes que pueden tener ingresos por arrendamiento de 5, 10, 15, 20, 30 millones de pesos. Entonces el ingreso por arrendamiento puede ser generoso, ¿me explicó? Actividades empresariales también muy generoso. En fin, no crean que los grandes ingresos los obtienen las grandes empresas, pues dependiendo obviamente tu core business, como dice un gran amigo. Si eres realmente bueno en lo que haces, pues tu potencial de ingresos puede ser mayor. Entonces tiene un buen asesor,
buenas estrategias, buenas sugerencias, pues tu base fiscal va a ser chiquita. Tienes salarios, tienes honorarios, tienes arrendamiento, contribuyente cautivo, retención directa. Entonces, pues ahí está el comentario, ¿de acuerdo? Bueno, pasando estas dos láminas que creo que les van a dar otra visión diferente de cómo presentar una declaración anual. Lo llamo consideraciones para presentar su declaración anual, de manera muy general. Váyanme siguiendo al escucharme. Primer punto, el valor de la UMA para efectos de determinar la parte exenta para el 2019, 84.49 pesos diarios. Y también la vamos a utilizar en deducciones personales, cuando hablamos de máximo 5 UMAs. El ajuste por sueldos y salarios e ingresos asimilables a salarios lo hace el patrón o el prestatario, y la declaración anual la presenta la persona física. Muchas veces nos confundimos porque dicen algunos trabajadores: oye, yo presto de servicios por salarios y mi patrón me hace mi declaración anual. Que quede claro, el patrón puede darles la facilidad con su grupo de contadores de que ellos presenten su declaración anual por ustedes, pero ya es una facilidad, ya es una prestación, porque el patrón está obligado a hacer, obviamente, el ajuste en los términos del artículo 97 de renta, para ver cómo se fue calculando el impuesto mes a mes y si salió un saldo a cargo, un saldo a favor en el anual. Una conclusión. Derivado del ajuste, muchos tendrán presente que me da saldo a favor o saldo a cargo. Yo siempre he estado convencido de lo siguiente: si me da un saldo a cargo, es bueno. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor el trabajador no laboró todo el año, o el asimilable no laboró todo el año, etcétera, etcétera. O tiene prestaciones de previsión social. Pueden haber muchos escenarios. Pero cuando hay un saldo a cargo, mi comentario, mi sugerencia, mi reflexión es la siguiente: tus retenciones están mal hechas. Te tendrías que regresar al mes donde se presentó esa diferencia de impuestos sobre la renta, ¿de acuerdo?, que tuviste que haber retenido de más, para que presentes complementarias y las pagues. Porque de lo contrario, si realmente somos muy prácticos de la ley, esa diferencia no se generó en diciembre, que quede claro, se generó en enero o en febrero o en marzo. Ahora, ¿cuál es la conclusión un poquito en extremo en el comentario? De que ya decía yo, para el patrón, para que sea deducible la nómina, hay un principio que es: retén el impuesto, yo agrego de manera correcta y entéralo. Y muchos dicen: retén el impuesto aunque sea menos a lo que dice el texto de ley. Eso ya no es correcto, porque estoy aplicando la ley en beneficio, y la ley no es en beneficio mío, que quede claro. Vuelvo a repetir, la ley es de aplicación estricta. Ahora, diferente es que si hay una bondad, como el exceso de inflación sobre intereses, está permitido restarlo de otros ingresos. Que lo que comenté, tengo un acreditamiento por dividendos, que lo puedo aplicar en el impuesto global al tener otros ingresos, claro, porque la ley lo permite. Y así como esos otros ejemplos en arrendamiento, fíjense, para que vean obviamente el músculo de todo esto. Les doy el fundamento, ¿de acuerdo? Por ahí del artículo 195 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, me dice: cuando tú rentes un inmueble, ¿de acuerdo?, y derivado de la renta tengas un exceso de deducciones, entiéndase que solamente aplica el exceso cuando tengo deducciones con comprobante, que quede claro. No así deducción ciega, porque es el 35% más el impuesto predial. Pero cuando yo tengo persona física renta y deduzco, ahora sí, la deducción de inversiones de los bienes que estoy rentando, reduzco el impuesto predial, deduzco honorarios, reduzco comisiones, reduzco intereses, en fin, una serie de conceptos que la ley me permite. Eso puede provocar que tenga un exceso de deducciones. Ahora, ¿dónde está mi comentario importante? De que ese exceso de deducciones, al igual que los intereses, el mismo reglamento me dice: ese exceso, José Antonio, réstalo de los demás ingresos en tu anual. Es decir, va a bajar tu base. Pero no se puede restar otra vez coincide, en salarios, en honorarios y en arrendamiento. ¿Por qué creen que casi en todos mis cursos, cuando hablo de personas físicas, les he dicho a mis asistentes?
pues metan su dinero al banco para que les genere intereses, porque ahí está un potencial, por aquello de las deducciones y demás. Tengan ingresos por dividendos, por el efecto del acreditamiento y demás, que por cierto, me adelanto, porque hay mucha gente que ha decretado dividendos. El ejemplo es sencillo, que aunque viene en el material, simplemente ahorita me acordé y lo pongo en contexto. Vean.